Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. ¿Está contento? ¿Está alegre? Yo espero, hermano, que en esta noche, hermano, pues nuevamente se prepare para recibir un estudio más de los dones espirituales. Amén. Un servidor, su hermano y pastor Israel Macías, hermano, se encuentra gozoso, contento de nuevamente, hermano, estar aquí un jueves más para compartir de la palabra del Señor. Amén. Ya esta semana retomamos nuevamente todos los cursos, prácticamente todos los días. Hermano, entonces pues no nos queda más que sentarnos, prender nuestro celular, nuestra televisión, ¿verdad? Y poner atención a las enseñanzas, tomar nuestra libreta, nuestra Biblia y poder estar aprendiendo, hermano, de estos importantes temas que sin duda sabemos que son de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pues quiero decirle que hoy, siendo jueves 14 de enero de este año 2020, el día de hoy vamos a continuar hablando en relación a los dones espirituales, ¿verdad? Y si usted lo recuerda, ya terminamos de hablar de los dones de revelación o de conocimiento, ¿verdad? Estamos en los dones de manifestación, ¿verdad? Y dentro de los dones de manifestación se dividen en tres, que son los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. Bueno, quiero decirle que a esto es a lo que me refiero, que ya terminamos los de esta parte de aquí. Los dones de revelación o de conocimiento ya los terminamos, que fueron tres. A ver, dígalos conmigo. Fue el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Amén. Y mencionamos, hermano, que generalmente, ¿verdad? Cuando Dios da un don, va acompañado de otro que también colabore, que también ayude para que ambos, fluyendo juntos, puedan llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Es como, por ejemplo, lo que mencionamos, hermanos, sobre el caso del don de discernimiento. Generalmente este don va acompañado también con el don de palabra de sabiduría, o bien el don de palabra de ciencia, que también va acompañado con el don de palabra de sabiduría. Es decir, unos dones van, ¿verdad? Unos con otros. Es necesario que vayan, ¿verdad? Así como en un paquete, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es la manera en la que encuentran la fluidez, es la manera en la que encuentran su correcta manifestación y obviamente que todo ello redunde para la edificación de la iglesia. Amén. Bueno, mire, el día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de los dones de poder, ¿verdad? Vamos a entrar a esta parte y el primer don, hermano, del que vamos a hablar es el don de fe. Amén. Así que yo le invito a que oremos a Dios antes que continuemos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que en esta noche, hermano, podamos recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero hacerlo reflexionar en otra cosa. ¿Ya le está preguntando usted al Señor qué dones le ha dado? ¿Qué dones tiene usted? ¿Ya le está pidiendo al Espíritu Santo que comience Él a manifestarlos en su vida para que usted pueda, descubriendo, poder, hermano, servir al cuerpo de Cristo a través de estos? Hermano, eso es lo importante acerca de este tema. Es bonito escuchar acerca de estos, pero es todavía mejor, hermano, que le demos, la debida importancia a este tema, funcionando precisamente en todo lo que estamos aprendiendo, en todo lo que estamos descubriendo, como un contenido espiritual, un conocimiento bíblico que nos permita, hermano, precisamente funcionar en nuestros dones espirituales. Amén. Así que bueno, yo le invito a que cierre sus ojos conmigo, vamos a orar, sean todos bienvenidos, donde sea que nos estén viendo, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, en México, en América del Sur, América del Norte, en cualquier parte que nos estén viendo, sean todos bienvenidos, nos gozamos, ¿verdad? Y que estas enseñanzas sigan siendo de bendición para nuestras vidas. Amén. Bueno, pues vamos, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Cierre sus ojos conmigo. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, por este tiempo que nos das de podernos reunir nuevamente para estudiar de tu palabra. Gracias porque has sido bueno, Señor, con todos nosotros. Tu misericordia es grande, está, Señor, presente siempre en nuestras vidas. Gracias te damos en esta noche, Señor, por este tiempo, Señor, en el que podemos, Padre, reunirnos y poder, mi Dios, escudriñar la Escritura. Gracias te damos, en tus manos estamos, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria por siempre. Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad.
Recuérdanos las palabras de nuestro Señor. Te damos a ti las gracias en tu nombre. Amén. Gloria a Dios, hermano. Fíjese que, como le acabo de mencionar, ¿verdad? Este es un don, hermanos, emocionante, fascinante, el don de fe. Para muchos es un don, hermano, que no tiene mucho, ¿cómo decirlo? No tiene mucha aplicación o no tiene mucha profundidad. Para muchos este don, hermano, no tiene mucha riqueza. Pero quiero decirle, hermano, que honestamente yo lo veo todo lo contrario. Y como nos vamos a dar cuenta el día de hoy, es un don, hermano, que le haría muy bien que se manifestara en nuestras congregaciones. Y escuche esto, sin duda, alguien en la iglesia, alguien en la congregación tiene dones de fe. Sin embargo, hermano, no los hemos descubierto o la gente que los tiene no los ha descubierto. Pero hoy se va a dar cuenta de lo importante que es que estos dones no solamente sean descubiertos, sino que estén funcionando. Amén. Gloria a Dios. Mire, le quiero mostrar el siguiente esquema también, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta de los dones que ya vimos y cuáles son los que vamos a estar viendo. Los dones de manifestación, sí, como ya lo mencionamos en el esquema anterior, son estos tres: los de revelación o conocimiento, los de poder y los de inspiración. Ya vimos estos tres, que son los de revelación, el de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Amén. Vamos a comenzar a ver esta parte, toda esta parte que tiene que ver con los dones de poder, que es el don de fe, dones de sanidades y el don de hacer milagros. Amén. Así que mire, como el mismo nombre lo dice, son dones de poder. Es decir, la manifestación espiritual de estos, hermanos, sorprende. La manifestación espiritual de los dones de poder impacta, ¿verdad? Y como lo vamos a comenzar a ver desde el día de hoy, bueno, pues sin duda, hermano, estos dones, fíjese bien, estuvieron vigentes desde la primera iglesia y es necesario, hermano, que al día de hoy estos dones continúen también en operación. Pero vamos descubriendo, hermano, de qué nos habla la palabra en relación al don de fe. Amén. Fíjese bien. Los dones de poder, bueno, como ya los vimos, este es otro esquema, ¿verdad? Y aquí tenemos el primero con el que vamos a comenzar, el don de fe. Posteriormente nos vamos a pasar las siguientes semanas, si Dios lo permite, a los dones de sanidades y también estaremos viendo el don de milagros o de hacer milagros. Amén. Muy bien, fíjese bien, este es el estudio número 8, ¿verdad? De los dones de manifestación, dones de poder, y el primero es el don de fe. Amén. Si usted quiere los apuntes, ¿verdad? Solamente basta que nos lo haga saber mandando un WhatsApp, ¿verdad? A mi número personal, es el 449-468-6712, ¿verdad? Vamos a ver si ahorita lo alcanzamos a poner aquí en la pantalla. Pero ya varios hermanos en Cristo, inclusive algunos que no conocemos, me han pedido el material y se lo hemos enviado, hermano, hasta diferentes partes de este continente, ¿verdad? Entonces, si usted lo quiere, hermano, solamente me tiene que mandar un WhatsApp, ¿verdad? No tiene ningún costo, no cobramos estos materiales, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que bueno, hermano, ¿qué le parece si comenzamos a hablar acerca de este precioso don que sin duda yo sé, hermano, que le va a fascinar y sobre todo va a despertar en usted el deseo de descubrir si usted lo tiene o bien de pedírselo al Señor? Amén. Fíjese bien, este don lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 9, que si usted recuerda es el pasaje bíblico central en el cual nos hemos estado basando para estudiar acerca de este precioso tema de los dones espirituales. Si usted lo recuerda, comenzamos a estudiar, hermano, este tema, hermano, de los dones espirituales en las palabras que Pablo le habla a la iglesia de Corinto, precisamente en todo este capítulo, hermano, que es interesante, que es precioso ese capítulo. Bueno, en el versículo número 9, la palabra de Dios, hermano, nos habla de que a otro le es dado, fíjese bien, el don de fe. ¿Qué le viene a la cabeza, hermano? ¿Qué le viene a su mente cuando usted escucha eso? Que a otro le es dado fe por el mismo Espíritu. Así lo dice, a otro fe por el mismo Espíritu. ¿En qué consistirá el don de fe? ¿Qué es lo que le viene a la mente, a la cabeza, verdad? Cuando usted escucha hablar acerca de un don, hermano, que consiste en fe. Bueno,
¿Qué le parece si vemos el ejemplo bíblico que nos proporciona nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos y en el capítulo número 11? Vamos a buscar esta preciosa cita, vamos a leerla y vamos a ver, dándonos una idea de lo que Cristo habla, hermano, en relación al funcionamiento de este don. Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. ¿Ya está ahí? Gloria al Señor. Recuerde tener su Biblia a la mano, ¿verdad? Para que esté siguiéndome en las citas que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, fíjese, dice así la palabra de Dios en Marcos 11, versículos 23 y 24. Dice así la palabra: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Leí el 24. Voy a leer desde el 23. Dice: porque de cierto os digo, ¿sí? Que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora sí el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estas palabras, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, pudieran parecer, hermano, muy simples, ¿verdad? Porque se necesita precisamente fe, hermano, para poder hacer lo que nuestro mismo Señor Jesucristo aquí nos dice, ¿verdad? Dice: cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, dice, y lo creyere, es decir, no dudar en su corazón, sino que verdaderamente lo creyere, dice, lo que cree, lo que está diciendo, dice, será hecho, ¿sí? Entonces, por principio de cuentas, fíjese bien, nos damos una idea de que el don de fe, hermano, consiste precisamente en no dudar, consiste en creer con el corazón, consiste en creer, fíjese bien, de una forma total y completa, de manera que lo que llegamos a decir, que lo que llegamos a creer, dice, hermanos, la palabra de Dios, que será hecho. Amén. Cristo, hermano, fíjese bien, no condiciona el don de fe, sino que la fe misma implica el hecho de confiar absolutamente, con todo el corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, implica confiar de una manera total y completa. Y entonces, hermano, cuando eso se cumple, fíjese bien, la respuesta en favor de lo que estemos pidiendo llegará. Amén. Por lo tanto, mire, vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la naturaleza de la fe. Fíjese bien, muchos afirman que creen lo que la Biblia dice, pero con sus acciones solo reflejan incredulidad. Mire, este punto que voy a explicar, hermano, es muy importante porque creo que nos abarca a la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque, mire, todos decimos creer en Dios, todos decimos confiar en Dios, todos, hermano, decimos amén, todos, hermano, es más, mire, no hay creyente, no hay cristiano que obviamente, hermano, pues no diga que no cree en Dios, todos decimos creer en Dios. Sin embargo, hermano, fíjese bien, en el terreno práctico de la vida es donde nos damos cuenta, hermano, que no reflejamos la fe que decimos tener, sino que reflejamos, hermano, a todas luces, la incredulidad que hay en nuestra vida, ¿sí? Que hablar en términos, hermano, económicos o materiales, ¿verdad? Que frecuentemente decimos amén, decimos gloria a Dios, decimos que nuestra vida confía en Dios en esa área. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando no llega el cheque, cuando no llega el pago? ¿Qué pasa, hermano, cuando no le depositan, cuando se las ve apretadas, ¿verdad? Y que no alcanza con lo que usted gana, ¿verdad? Y que empieza, ¿verdad?, a dudar en su corazón respecto a la necesidad que usted tiene en el momento en el que está usted sintiendo precisamente esa carencia, ¿sí? Situaciones como esas, fíjese bien, que van desde un ámbito material, nos hacen dudar. Y si nosotros viéramos, fíjese, así como un video, ¿sí?, del día domingo que estuvimos allí en la iglesia bien llenos de fe, ¿verdad? Y levantando las manos y diciendo gloria a Dios, ¿verdad? Y salimos de la iglesia contentos y llenos de la presencia de Dios. Hermano, y si viéramos ese video
cuando estamos en el momento de necesidad, ¿cómo reaccionaríamos? A eso es a lo que me refiero, hermano, en este punto. La naturaleza de la fe, fíjese bien, es no dudar, es creer con todo el corazón, de una forma total y completa. Es por ello, hermano, que muchas de las cosas que vamos viviendo, muchas de las cosas que vamos experimentando en la vida, ¿sabe qué es lo único que logran en nosotros? Logran, hermano, que dudemos o que confiemos completamente en el Señor, que depositemos nuestra fe en Él. Nos es más fácil creer en lo que vemos, nos es más fácil creer en lo que podemos palpar, en lo que podemos tener en las manos, que poner, hermanos, simplemente nuestra fe en el Señor. Aplique eso, hermano, a su vida y se va a dar cuenta de que hay muchas áreas de su vida en la cual, mire, con esto que estamos explicando, así como a manera de introducción, hermano, es cierto. Me explico. Es cierto, hermano. Mire, vamos en el camino, vamos en el camión, vamos en la calle, estamos con la familia, estamos en el trabajo, hermano, y las situaciones que vivimos nos hacen dudar de lo que nosotros se supone que creemos con todo el corazón, ¿sí? Mire, esto es algo que, como lo dije al principio, hermano, nos abarca a todos los creyentes, ¿sí? Nos abarca a todos, ¿sí? De momento estamos muy contentos, muy animados, confiando en Dios, y de un segundo a otro, nuestra fe, hermano, se ve franqueada, se ve deteriorada, se ve amenazada, al grado que, ¿dónde quedó esa confianza que teníamos en Él? ¿De acuerdo? Fíjese bien, existen solo dos bases, hermano, en relación a la fe. ¿Cuáles son? Son la fe y la incredulidad. Estas dos bases, hermanos, son precisamente el fundamento para una vida, para una persona. O la persona cree o la persona no cree. O la persona es crédula o la persona es incrédula. ¿Sí? ¿En qué deposita su fe? ¿En qué deposita su confianza? ¿Qué es aquello que hace que no pueda confiar o que no pueda depositar su confianza? Solamente existen, hermanos, dos bases, y estas son prácticamente universales en todo ser humano, ¿sí? O confiamos en alguien o en algo, o no confiamos en ese alguien o en ese algo. Solamente existen, hermano, esas dos bases. Es por ello, hermano, que fíjese, para nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Sucede lo mismo. Nosotros como creyentes, hermano, nos viene pasando prácticamente lo mismo. O llegamos a creer en Dios, o manifestamos incredulidad en Él, ¿sí? O confiamos completamente en Él, o en nuestra vida, hermano, vamos a estar manifestando esa falta de confianza de acuerdo a las situaciones que estemos viviendo, ¿sí? Vamos a continuar. Fíjese bien, si Dios es veraz, ¿por qué titubeamos en obedecer y actuar conforme a sus promesas, sin tomar en cuenta lo que vemos o lo que sentimos? Creo que es una buena pregunta, ¿no le parece? ¿Sí? O sea, si Dios existe, si Él es real, si tenemos la convicción de que Él es veraz, entonces ¿por qué dudamos? ¿Por qué titubeamos? ¿Sí? ¿Por qué si conociendo las promesas de Dios no nos apropiamos de ellas por medio de la fe? ¿Por qué si conociendo la bendición que Dios tiene, hermano, para cada uno de nosotros, por qué dudamos? Y precisamente es esa duda la que nos aleja, hermano, de la bendición que Dios tiene para nosotros. Hágase esa misma pregunta, hermano, usted mismo, ¿sí? Aplíquese esta misma pregunta a usted. Realmente, hermano, mire, decimos confiar en Dios, pero cuando estamos en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, es ahí donde verdaderamente se ve si confiamos en Dios o no. ¿De acuerdo? Fíjese bien, tener una fe genuina en Dios es el acto de creer a pesar de todas las circunstancias que se opongan, ¿sí? Es decir, la fe genuina es aquella, hermano, que a pesar de todas las adversidades, permanece confiando. Y esta confianza, obviamente fundada en Dios. Esa es una fe genuina. ¿Sabe?
Muy pocas personas, hermano, tienen la capacidad de confiar en Dios de esta manera, hermano, como lo estamos exponiendo, ¿sí? Créame que yo conozco personas, hermano, que tienen, hermano, el don de fe, ¿sí? ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Porque viven situaciones tan fuertes, situaciones tan adversas, pero siguen confiando en Dios, permanecen confiando en Dios de una forma, hermano, en la que pareciera que las cosas que viven, siendo tan complicadas, pareciera, hermano, como si fueran nada. ¿Me explico? Sin duda, hermano, esas personas que le comento, fíjese bien, tienen el don de fe, precisamente por esto que estamos explicando. Aquí en la parte de abajo mencionamos que la frase ver para creer, escuche, fíjese bien, no aplica, hermano, en el don de fe que estamos comenzando a explicar. Ver para creer, hermano, no aplica para aquellos creyentes que tienen el don de fe. Es al revés, fíjese bien, sino que para poder ver, primero hay que creer. ¿Qué le parece? ¿Sí? El mundo dice, ¿verdad? Ver para creer. Pero aquellos que tienen el don de fe dicen, si quieres ver, entonces primero debes creer. Es decir, primero debes de tener fe. Y sabe, hermano, hermana, que eso es algo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Él nos pide, hermano, que confiemos en Él, ¿sí? Aun cuando las cosas no las vemos, aun cuando las cosas no las tenemos, aun cuando las situaciones, hermano, aún no se acomodan o no se solucionan. Él nos pide que tengamos fe para que a través de esa fe podamos ver el fruto, que es el resultado, que es lo que Dios puede hacer cuando uno se atreve a confiar en Él. Amén. Yo le pregunto, hermano, ¿usted tendrá este don? A ver, piénselo, medítelo. ¿Usted tendrá, hermano, hermana, el don de fe? ¿Sí? Mire, si usted es una persona que se desanima rápido, si usted es una persona que empieza algo y lo deja a medias, si usted es una persona, hermano, que comienza a hacer algo, pero le dicen algo y usted, hermano, se achicopala, se desanima, se siente, ¿verdad? Y abandona lo que estaba haciendo, mire, probablemente no tenga el don de fe. Sabe que las personas que tienen el don de fe, hermano, muestran un tipo de personalidad, hermano, que pareciera que entre más duro la vida les trata, mire, son las personas que pareciera que más le echan ganas. ¿Me explico? Entre más, hermanos, son, fíjese bien, probados, son, hermano, afligidos, entre más son, fíjese bien, ahora sí que llevados hasta el piso, hermano, por las situaciones de la vida. Mire, quien tiene el don de fe, toma todo eso y lo único que hace es hacer un trampolín para seguir avanzando, para seguir subiendo, para seguir creciendo. Para las personas que tienen este don, las pruebas, hermano, no son otra cosa más que la forma en la que pueden llegar a desarrollarse, a crecer y hasta moverse, hermano, como un pez en el agua. ¿Sí? Mire, conozco yo gente también, hermano, que apenas le sucede algo malo, apenas le sucede algo leve, ¿sí? Y se desaniman, ¿sí? No quiere decir que no tengan fe, pero seguramente el don de fe, hermano, como el que estamos explicando, no lo tienen. Ese es el contraste. Y por otro lado, conozco personas que, fíjese bien, entre más apretada esté la situación, más contentos están, más felices son y son capaces de contagiar a los demás con el mismo gozo, con el mismo ánimo, que hacen que la iglesia, que hacen que la familia, que hacen que la relación, que hacen que el hogar, hermano, salga adelante. ¿Usted conoce a alguien así? Yo espero que sí. Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que en su casa, cerca de usted o en la iglesia haya alguien que tenga este don? Hermano, ahora entiende por qué, hermana, entiende por qué ahora le digo que este don en la vida de nosotros o de alguien más es muy necesario. Este don, hermano, alienta, este don levanta, este don anima. Estemos pasando cualquier situación, mire, es el creyente o la creyente que jala a la iglesia,
esté la situación, hermano, al rojo vivo, fíjese bien, es el tipo de creyente que con este don, hermano, es capaz de levantar el ánimo de las personas para seguir adelante. ¿Sí? Hermano, le estoy hablando de un don precioso, pero créame que a su vez, hermano, no es fácil, ¿sí? No es nada fácil manifestarlo. Hermano, porque las pruebas no son fáciles. Las situaciones de la vida no son sencillas, no son fáciles, nada fácil. Todo lo contrario, nos ponen a prueba de una forma, hermanos, tan dura que hay mucha gente, hermano, que arroja la toalla, que hay mucha gente que se desanima, que hay mucha gente, hermano, que escuche esto, inclusive se quita la vida por las experiencias, por las situaciones que vive, ¿sí? Hermano, un don de fe como este es muy necesario. Permítame continuar. Fíjese, vamos a ver este punto que es muy importante. Si usted lo está escribiendo, vaya tomando nota rápidamente, porque yo voy a leer las citas bíblicas, ¿verdad? Que voy a mencionar aquí, para que nos demos cuenta, hermano, de en qué es lo que Dios, fíjese bien, nos ha dado a cada uno de nosotros y que lo hemos recibido por medio de la fe. Es por eso que le pusimos así, todo lo que Dios nos da, fíjese bien, lo recibimos por fe. ¿Qué es, hermano, lo que Dios, fíjese bien, nos ha dado? Lo primero que nos ha dado es el que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Amén. Un pasaje que seguramente lo conocemos, ¿verdad? Donde dice así el apóstol, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces hemos recibido, fíjese bien, la salvación por gracia y la gracia por medio de la fe. ¿Qué más hemos recibido por medio de la fe? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que hemos sido justificados, fíjese bien, también por medio de la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos recibido? La justificación. Y esta, hermano, también por medio de la fe. Amén. Vamos a continuar. ¿Qué más hemos recibido? Fíjese bien, por la fe recibimos el perdón de pecados, pero también hemos recibido, hermano, una herencia. Eso es lo que también nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 26 y versículo 18, donde nos dice esto. Fíjese bien, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Un precioso versículo, hermano, que habla acerca de la obra de Jesucristo y de lo que hemos recibido por medio de la fe, que es, hermano, el perdón de pecados. Y esa herencia preciosa, hermano, juntamente, fíjese bien, con todos los santos. Amén. Gloria a Dios. Hermano, fíjese, en Romanos 5:2, ahí donde estábamos hace un momento, dice, hermano, la Escritura, que hemos recibido acceso al trono de Dios por medio de la fe. Dice así, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos también por medio de la fe? Entrada al trono de Dios, al trono de la gracia de Dios. Amén. Alabe a Cristo, hermano. Una cosa más, fíjese bien, algo que también hemos recibido por fe es, hermano, la forma en la que verdaderamente como cristianos debemos de vivir. Un versículo, hermano, muy conocido que nos habla de esto, fíjese bien, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mire, hermano, este pasaje que acabo de leer, ¿verdad? Que el apóstol Pablo lo trae desde el Antiguo Testamento y lo menciona en esta carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, debe de ser, hermano, muy importante para nosotros, ¿sí? ¿Sabe por qué? Mire, vamos a aplicarlo a los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos, hermano, difíciles,
tiempos de confusión, de enfermedad, tiempos, hermano, históricos, porque prácticamente somos la última generación de la iglesia que está viviendo acontecimientos finales, acontecimientos de los últimos tiempos, apostasía, confusión, hermano, eventos, fíjese bien, en el mundo que nos hablan precisamente ya, hermano, del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, de cómo el enemigo de Dios, quien es Satanás, está preparando, fíjese bien, el escenario ya para los últimos acontecimientos. Bueno, sabe que en estos tiempos, en los que hay incertidumbre, en los que hay inseguridad, debemos de aplicar esto de que el justo vivirá por la fe. Miren, no sé si usted en alguna ocasión ha leído el libro del profeta Malaquías, ¿sí? Allí en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es un libro precioso. Mire, a veces lo único que conocemos de Malaquías es, hermano, el pasaje, ¿verdad?, donde se hace la referencia a las cuestiones materiales o a las cuestiones que tienen que ver con los diezmos, ¿sí? Pero quiero decirle, hermano, que no es así, ¿sí? En ese precioso libro, fíjese bien, del profeta Malaquías, hermano, hay un contexto histórico que se parece al que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Este profeta, fíjese bien, el profeta Malaquías, se encontraba en una situación en la que él sabía lo que vendría, fíjese bien, sobre el pueblo de Dios, ¿sí? Sin embargo, este profeta de Dios se atrevió a confiar en la palabra de Dios. Sabe también que otro profeta, hermano, en el Antiguo Testamento nos pone un ejemplo clarísimo como lo que nosotros estamos viviendo. Es el profeta Habacuc. ¿Usted ha leído el libro del profeta Habacuc? Mire, es el conjunto de los profetas que se conocen como los profetas menores. Habacuc está entre ellos, pero escuche esto. Así como Malaquías, Habacuc también, hermano, estaba experimentando un tiempo de presión, de crisis, junto con todo el pueblo de Israel. Los caldeos, fíjese bien, venían, hermano, literalmente sobre ellos. Habacuc sabía quiénes eran los caldeos, que eran personas crueles, que eran personas, hermano, que no tenían, fíjese bien, temor de Dios. Habacuc sabía que venía destrucción sobre la nación de Israel. Y algo que había en el corazón de Habacuc era una cierta inconformidad del por qué Dios, hermano, permitía cosas semejantes con su pueblo, ¿sí? Pero vemos en el recorrido del libro de Habacuc, fíjese bien, que este hombre de Dios aprendió a vivir por fe, de tal manera que vinieran los caldeos o viniera cualquier otra crisis o cualquier otra situación sobre el pueblo, lo que Dios les quería enseñar es que ellos debían de aprender a vivir por fe, y esa fe depositada en Dios. Al grado, hermano, que leemos al final, ¿verdad?, de este libro del profeta Habacuc, palabras muy bonitas, ¿verdad?, que recordamos, hermano, que dice que aunque la higuera no florezca, ¿verdad?, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque las vacas no produzcan, no den mantenimiento, recuerda lo que dice, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, ¿sí? Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y sabe, ahorita que me encuentro explicando este punto, recordé, hermano, al profeta Habacuc y en cierta forma también al profeta Malaquías. Pero fíjese que Habacuc todavía nos muestra de una perspectiva más clara este hecho. De hecho, este pasaje, hermano, que acabamos de leer aquí en Romanos 1:17, se encuentra en el Antiguo Testamento precisamente con este profeta. Es una palabra que el apóstol Pablo conocía, que los judíos conocían, y revive, fíjese bien, ese mandamiento de vivir, hermano, por medio de la fe, confiando en Dios. Así que, está entendiendo, hermano, que el don de fe que estamos hablando, que estamos explicando, algo que debe de producir en nosotros es el que podamos vivir confiados en Dios, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos, hermano, de incertidumbre, en tiempos de inseguridad como los que estamos viviendo.
vivamos, hermanos, por medio de la fe. Amén. Gloria al Señor. Esto de Habacuc y todo eso es un paréntesis, hermano, por lo precioso, hermano, que es el conocimiento del tesoro bíblico. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien. La firmeza, esa es otra cosa, hermano, que recibimos por medio de la fe. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en el primer capítulo, fíjese bien, nos habla, hermano, en relación a lo siguiente. En el versículo número 24, nos dice así: no que nos enseñoremos de vuestra fe, dice, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué le parece? ¿Qué recibimos por medio de la fe? Madurez, firmeza, estabilidad. Por medio de la fe, fíjese bien, recibimos seguridad. Y creo, hermano, que eso nos hace hoy en día mucha falta, ¿no lo cree? Mucha gente inestable, mucha gente vulnerable, mucha gente, hermano, débil en su fe, en su confianza precisamente al Señor. Hermano, afirmémonos en Cristo por medio de la fe. Amén. Fíjese bien, dice también el apóstol Pablo, aquí en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 7, que andamos por la fe. Lo dice así, dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo debemos de andar nosotros como hijos de Dios? Por fe, no por lo que vemos. Amén. ¿Sabe, hermano, que todo esto aplica de una manera perfecta, encaja de una manera perfecta en los días en los que estamos viviendo? Hermano, creo que al final de este tema debemos de pedirle al Señor que nos dé fe, que nos dé, hermano, el don de fe. ¿Qué le parece? Nos hace mucha falta. Decimos confiar en Dios, decimos conocer de Dios, pero realmente, hermano, en nuestra vida reflejamos mucha incredulidad. Yo le invito, hermano, a que crezcamos espiritualmente por medio de afirmar nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, somos hijos de Dios por medio, hermanos, de la fe. Esto también nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo número 26, donde dice la escritura así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Usted y yo somos hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe. Amén. Gloria al Señor. Mire, el pueblo judío, ¿verdad? Bueno, pues es el pueblo escogido de Dios, son hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios hizo un pacto con ellos, les dio por señal, fíjese bien, incluso a esa señal hasta en su mismo cuerpo, una señal física que es la circuncisión, hermano, como precisamente eso, la distinción de que son el pueblo escogido. Bueno, usted y yo, fíjese bien, la señal que nosotros tenemos, hermano, es Cristo. Cristo, hermano, es quien tomó nuestro lugar en la cruz. Él dio su cuerpo. Él entregó su vida. Amén. Y Él es la señal, fíjese bien, por medio de la cual nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, por medio de creer en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Hemos sido aceptos, hermano, por medio de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, ¿qué más recibimos por medio de la fe? Señales, ¿verdad? Esas preciosas señales, hermano, que están al final del Evangelio según San Marcos, ¿verdad? En el capítulo número 16. ¿Se lo sabe de memoria? A ver, dígalo conmigo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. A ver, ¿cuáles señales? Dígalas. En mi nombre, ¿verdad? Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos, fíjese bien, serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, ¿qué recibimos, hermano, por medio de la fe? Poder. Amén. Dele gloria al Señor, hermano. Se fija cómo Dios nos equipa de todo lo que necesitamos por medio de la fe. Creo, hermano, que vale la pena mantenernos en confianza en Dios, con todo nuestro corazón. ¿No lo cree? Ahora, más particularmente en el tema que estamos hablando,
hermano, del don de fe, cuánto más, fíjese bien, es de bendición el que haya hermanos en Cristo con este don. Vamos a darnos cuenta por qué. Fíjese bien, ¿qué nos habla en relación a la fe y al conocimiento la palabra de Dios? Bueno, leo la Biblia, escucha esta frase, leo la Biblia todo el tiempo y sé que Dios puede sanar a los enfermos y suplir toda necesidad, pero yo he orado y orado y no sé por qué Dios no responde mis oraciones. ¿Le suena algo conocido a esta frase? ¿Sí? Fíjese bien, el conocimiento, muchas de las veces llegamos a creer que es aquello que se opone a la fe. Sin embargo, déjele digo algo. Debe de ser, fíjese bien, el conocimiento lo que debe de motivar a nuestra fe. ¿Cómo logramos eso? Bueno, cuando el conocimiento que nosotros adquirimos lo llevamos a un plano práctico, entonces es el trampolín para que nuestra fe crezca. Pero cuando el conocimiento no lo llevamos a un plano práctico, sino que lo dejamos en un plano de teoría, fíjese bien, en lugar de que el conocimiento se convierta en el trampolín para la fe, ese conocimiento se convierte en una ancla para nuestra fe. Y entonces utilizamos el conocimiento no para creer, utilizamos el conocimiento así como para querer comprobar las cosas que no pueden ser comprobadas porque provienen de la fe. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, el conocimiento se convierte en una ancla cuando únicamente lo manejamos en un plano teórico. Cuando nos convertimos en personas, fíjese bien, que en lugar de creer, nos la pasamos argumentando. Nos la pasamos, fíjese bien, haciendo objeciones con base al conocimiento que tenemos, en lugar de que sea el mismo conocimiento el que nos lleve de la mano para poder creer y poder ver lo que por medio de la fe puede ser hecho. Mire, vamos a explicar un poquito más este punto. Nuestra oración puede ser en dos formas. Es decir, nuestra oración, nuestra entrega, nuestra vida cristiana puede ser de dos maneras. Una, en conocimiento, y la otra, en fe. ¿Sí? Vamos a ver que el conocimiento meramente como eso, en un plano teórico, como lo estamos explicando, nos lleva, hermano, a un problema. ¿Y sabe a cuál problema es? Que no genera fe, que no nos alcanza para que nosotros podamos creer. El conocimiento nos estorba, se convierte, hermano, en un estorbo en nuestra vida, al grado que todo en nuestra vida cristiana, fíjese bien, lo queremos comprobar, toda en nuestra vida cristiana lo queremos analizar, todo en nuestra vida cristiana lo argumentamos, todo, hermano, lo llevamos a un plano, fíjese bien, intelectual, ¿sí? Y no espiritual. Toda nuestra vida cristiana lo confundimos y en lugar de usar el trampolín para que nos lleve a lo espiritual, no, permitimos que el conocimiento intelectualmente nos lleve a un plano humano, nos lleve a un plano natural. Cuando déjeme decirle, cuando nos movemos por medio de la fe, es cuando verdaderamente podemos experimentar lo espiritual. Por lo tanto, el conocimiento no es malo, pero es importante que el conocimiento, lejos de que lo lleve a ser una persona intelectual, lo debe de llevar a ser una persona espiritual. Cuando usted pone en práctica lo que aprende, que se supone que en la vida cristiana así debe de ser, cuando llevamos al terreno práctico el conocimiento, desarrollamos fe. Pero cuídese de que todo lo que usted aprenda, fíjese bien, lo guarde, lo conserve, no haga nada con ello y lo deje como un conocimiento intelectual que en lugar de que le haga crecer espiritualmente, lo meta en un estanque, lo estanque, hermano, en una situación en la cual, hermano, no va a poder salir, porque para salir de ella necesitamos creer, necesitamos fe. Amén. Ahora, fíjese bien lo que mencionamos aquí en la parte de abajo. El conocimiento no debe limitar la fe,
sino que debemos tener fe en lo que conocemos. Amén. Una frase bonita, ¿no lo cree? Hermano, es lo que estamos explicando, ¿sí? El conocimiento no me debe de detener. El conocimiento me debe de impulsar a creer. Es por ello, hermano, que a muchos cristianos, fíjese bien, el conocimiento los limita, ¿sí? Quieren comprobar, quieren una comprobación, quieren una explicación. No. Debe de ser, fíjese bien, que por medio de lo que conocemos, debemos, hermano, de ser impulsados a movernos por medio de la fe. Grábese esta frase, ¿verdad? Es una frase bonita, ¿verdad? El conocimiento no debe de limitar la fe, sino que debemos tener fe en lo que creemos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Fíjese bien, podemos tener mucho conocimiento, pero poca fe, ¿sí? Mire, yo conozco cristianos, ¿verdad? Que son unos eruditos, se saben la Biblia, ¿sí? Conocen, hermano, de principio a fin dónde la Biblia habla de esto, del otro, dónde se encuentra tal versículo, quién dijo esto, ¿verdad? Y parecen unas enciclopedias bíblicas andantes, ¿sí? Pero eso no significa que tengan fe. ¿Me explico? Puede tener más fe, fíjese bien, un recién convertido que una persona que tiene años en el Evangelio y que dice tener mucho conocimiento. El tener conocimiento, escuche lo que le voy a decir, el tener conocimiento no es garantía de tener fe, no es garantía, no. En cambio, si usted tiene fe por lo que conoce, entonces eso sí es garantía. Porque usted está utilizando el conocimiento de una forma correcta. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, hermana, no es malo el conocimiento, no es malo. Pero en la medida que este conocimiento que tenemos crece, también en esa misma medida debe de crecer y aumentar nuestra fe. ¿Sabe? Por eso predicamos, por eso ministramos, por eso enseñamos, por eso compartimos la palabra. Para tener un conocimiento mayor de Jesús, un conocimiento mayor de Dios. Y con base al conocimiento, desarrollar nuestra fe. Y no dejar nuestra fe, fíjese bien, enana, ¿verdad? Ante el conocimiento que estamos adquiriendo. Sino que tomemos nuestra fe y la hagamos crecer a la par del conocimiento que vamos adquiriendo. ¿Sí? Aquí mencionamos, fíjese bien, que el conocimiento no es fe, pero el conocimiento es necesario para tener fe. ¿Qué le parece? Amén. El conocimiento es el contenido, es la información, y a partir de ella debemos de desarrollar nuestra fe. Amén. Gloria al Señor. Hermano, yo espero que estas cosas, hermano, estén quedando bien explicadas, ¿verdad? Porque en el tema de la fe, fíjese bien, llegamos o solemos cometer errores tocantes a que el conocimiento no es necesario. El conocimiento es necesario. El conocimiento no es malo. El conocimiento no es fe. Pero sí es necesario para desarrollar nuestra fe. Amén. Vamos a continuar. Fíjese bien. Antes de dar una definición de lo que es el don de fe, que lo vamos a dar prácticamente al final, vamos a ver primero lo que la fe no es. Amén. Fíjese bien. La fe no es un deseo. ¿Sí? Es decir, cuando una persona tiene un deseo, desea algo, hermano, eso no es fe. ¿Sabe por qué? Porque en ese deseo, pues puede estar involucrado algún sentimiento emocional o algún sentimiento hasta carnal, ¿sí? Y generalmente, fíjese bien, esos sentimientos emocionales o carnales nos pueden llevar o pueden desembocar no en algo que le agrade a Dios, ¿sí? Ahora, no siempre es así, pero no confundamos la fe con el deseo, ¿sí? Porque se lo vuelvo a repetir, un deseo, hermano, puede ser un deseo bueno, puede tener un buen fundamento el desear algo, sin embargo involucra una parte humana, una parte carnal del ser humano. Y la fe, déjele digo una cosa, la fe involucra, hermano, lo más puro
lo más honesto, lo más transparente. La fe involucra, hermano, aquello que es espiritual. Amén. Fíjese, tampoco la fe es esperanza, ¿sí? Es por eso que la Biblia define la esperanza como una cosa, pero también define a la fe como otra cosa. La Biblia no dice ni compara el hecho de que la esperanza sea lo mismo que la fe. No. La esperanza, fíjese bien, la podríamos, hermano, relacionar con aquella acción o con aquel efecto en nuestra vida de esperar algo, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, que la fe también no es eso, ¿verdad? Porque en la definición que nos da el libro de los Hebreos, pareciera que relaciona a la fe con el hecho de tener una esperanza. Bueno, déjeme decirle, hermano, que una esperanza en cierta manera sí involucra la fe, porque es algo que nosotros implícitamente esperamos que suceda, esperamos que llegue, esperamos que se cumpla. Sin embargo, fíjese bien, la fe es el elemento, se lo vuelvo a repetir, más puro, más original y espiritual que aún debe de diferenciarse de lo que viene siendo una esperanza que nosotros como seres humanos, como cristianos, pudiéramos llegar a tener en nuestra vida, ¿sí? La fe, hermano, tampoco es lástima, ¿sí? No es lástima el tener fe, ¿verdad? De esas veces, hermano, que las cosas no salen como nosotros las queremos, ¿verdad? O que los planes no resultan, hermano, como los habíamos querido, ¿sí? Y como que nos queda ahí como por decir, bueno, pero a ver qué sale, ¿verdad? O a ver si las cosas mejoran, o espero que se cumpla o se haga realidad lo que estás tratando de hacer. Y parecieran, fíjese bien, esas palabras en el sentido de lo que es lástima. Yo le quiero decir otra cosa. El tener fe, nada, absolutamente nada, tiene que ver con la lástima. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo esas palabras así de que bueno, pues a ver si, de que bueno, pues a ver cómo sale? No, hermano, eso no es fe. ¿Me explico? La fe es la convicción, es la seguridad. La fe, hermano, es llamar las cosas que no son como si fuesen, dice la Escritura. La fe, hermano, es creer con todo nuestro corazón. Y donde hay lástima, hermano, ahí no está puesto todo nuestro corazón. Amén. Fíjese bien, tampoco la fe es ansiedad. Vea, usted conoce gente ansiosa, gente que se la pasa caminando, que no se está quieta, gente, hermano, que nada más está moviendo las manos, ¿verdad? Y tiene que estar haciendo algo para sentir que está progresando, sentir que es útil. Hermano, eso no es fe. Eso es ansiedad, ¿sí? Y no confundamos la fe. La fe produce paz. La fe produce paciencia. La fe produce esperanza, ¿sí? Pero no produce ansiedad, ¿sí? Así que la ansiedad y cualquier otra emoción parecida a esa, no la debemos de confundir con la fe. Fíjese bien, tampoco la fe es producto de la razón, ¿sí? De que por el conocimiento que tenemos decimos, es que si hago esto y esto y esto y esto, me tiene que salir esto. De que, por causa de que si yo hago esto y aquello, con base a lo que estoy aprendiendo y de forma automática tiene que salir. No, hermano, eso tampoco es fe. Porque también dice la palabra, ¿verdad? Que si lo que esperas, ¿sí? Ya lo tienes o ya lo recibes, dice, entonces aquello ya no es fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe precisamente nos lleva a un terreno, fíjese bien, en el cual no viendo lo que quisiéramos ver, no teniendo lo que quisiéramos tener, pero confiamos como si lo viéramos o como si lo tuviéramos, ¿sí? Entonces, hermano, mire, vamos a ver qué nos dice, hermano, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la palabra del versículo 5 al 12 del capítulo número 16. Vaya conmigo allí. Fíjese bien, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan,
Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, o sea, los discípulos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Verso 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí, hermano, fíjese bien, estas características en la enseñanza, fíjese bien, de los fariseos. Los fariseos creían que con lo que ellos hacían, demostraban o daban a conocer su fe. Pero Cristo les dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de esos hombres, de los fariseos y de los saduceos, que es su enseñanza. Su enseñanza es intelectual. Su enseñanza es un mero conocimiento. Su enseñanza va dirigida a la razón. Su enseñanza le hace daño a la fe. ¿Por qué? Porque no utilizan la fe como un medio para lo que dicen conocer. Entonces por eso Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿verdad? Les dice, guárdense de esa levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, guárdense de la enseñanza, del conocimiento que no tiene la facultad de producir fe. ¿Y por qué no la tiene? Por el egoísmo del corazón del hombre. ¿Por qué no lleva a cabo, hermano, el producir esa fe? Hermano, por los límites que el corazón del hombre le pone al conocimiento de Dios. ¿Sí? Se lo vuelvo a decir. He conocido gente, hermano, que conoce la Escritura de principio a fin, pero sabe que son los más incrédulos que también he conocido. Porque pareciera que la Biblia la utilizan para contender. Pareciera que el conocimiento que tiene, fíjese bien, en lugar de que los acerque a Dios, los hace dudar de Él. ¿Sí? Es por eso, hermano, que le muestro, fíjese bien, que la fe no es deseo, no es esperanza, no es lástima, no es ansiedad y tampoco es el producto de la razón. Los fariseos y saduceos conocían la ley, conocían los profetas, conocían las escrituras, pero no tenían fe en lo que éstas decían. Si hubieran tenido fe, hubieran sabido que Jesús era el Cristo. Ahora entiende por qué Cristo les dice, guárdense de esa levadura, de esos hombres. Sabe que es la misma recomendación que nos hace Dios hoy en día. Mire, es esta la recomendación. Jesús nos está diciendo, guárdate de aquel conocimiento que te pueda llevar a ti a ponerte en un plano superior a los demás. Y que en lugar de practicar la fe y el amor, te pongas al servicio de los demás. Guárdate de ese conocimiento que va dirigido solamente a la razón, al ego humano, al ego del hombre, al egocentrismo de la persona. Ese conocimiento que solamente infla, como la levadura, fíjese bien, infla, ¿verdad? Ese conocimiento infla la razón. Pero es gente que no se le ve la fe por ningún lado en el que se le mire. ¿Me explico? Por eso, hermano, fíjese bien, yo le vuelvo a decir esto, ¿sí? El conocimiento, hermano, al que Cristo se refería de estos hombres, era aquel en un plano intelectual. Yo le digo, bíblicamente, que el conocimiento no es malo, cuando lo llevamos al terreno del amor, al terreno de algo práctico en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a continuar, vamos a ver, hermano, lo que la fe sí es. Amén. Fíjese bien,
La fe, hermano, es tener conocimiento sobre lo que Dios ha prometido y actuar con base a ese conocimiento. ¿Sí? ¿Qué promesas usted conoce de Dios? A ver, ¿podría usted mencionarme unas 5, unas 10 promesas que usted conozca de Dios? Bueno, por lo menos una. Mencione una, a ver, dígala. Mencione una. A ver si lo alcanzo a escuchar hasta acá. ¿Ya la dijo? Ahora, tener fe, fíjese bien, es que con base a la promesa que usted conoce de Dios, usted actúa, usted se mueve con base a esa promesa que usted conoce de Dios. ¿Sí? Mire, el ejemplo común, hermano, es este, ¿verdad? A veces decimos que una persona le está pidiendo a Dios trabajo, ¿sí? Pero no sale a buscarlo, ¿sí? O como dice el dicho, dice, pidiéndole a Dios trabajo, ¿verdad? Pero no saliendo, ¿sí? A buscarlo, ¿sí? No recuerdo cómo dice el dicho, yo soy malo para los dichos, hermano, amén, pero mire, para la palabra, lo que Cristo nos está diciendo es esto, que la palabra que conocemos de Él, que las promesas que conocemos de Él, escúchelo, nos deben de llevar a movernos o a actuar en consecuencia de ello mismo. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, si usted, hermano, conoce el pasaje que dice que miremos los lirios, ¿verdad?, del campo, que no trabajan, que no hilan, pero vuestro Padre Celestial los alimenta. Entonces, moverme con base, fíjese bien, a esa promesa es, fíjese bien, creer que si Dios le da de comer a las aves del campo, le da de comer a los lirios, fíjese bien, ¿cuánto más a mí me va a dar para que yo pueda comer? Por lo tanto, ¿cómo es actuar y cómo es moverme con base a esa promesa? En el hecho de estar confiado, ¿sí?, de que el alimento no me va a faltar, de que yo pueda ser feliz, escuchen, tener tranquilidad, no conformismo, sino estar contento, sabiendo que el sustento que necesito, Dios me lo da, Jesús me lo va a dar. Amén. Pero si yo conozco la promesa, ¿sí?, y digo, los lirios, ¿verdad? Mi estómago no es como el de un pajarillo, ¿verdad? Mi estómago está choncho, está hondo, ¿verdad? Yo que voy a andar llenando como lo de un pajarillo del campo. Bueno, si usted conoce la promesa, pero usted va en contra de la promesa, eso no es fe. El conocer las promesas de Dios no es la garantía de desarrollar nuestra fe. Solamente son garantía cuando confiamos, cuando yo me muevo, cuando actúo, cuando determino hacer algo, fíjese bien, en favor de la promesa que estoy, hermanos, conociendo o que estoy confiando en Dios. ¿Me explico? Cualquier promesa que usted me pueda mencionar debe de producir el que yo me mueva en el mismo sentido de esa promesa, no en un sentido contrario. Si voy en un sentido contrario, hermano, entonces eso no es fe. ¿De acuerdo? Lo que mencionamos aquí abajo, fíjese, es igual de importante. Decimos que la fe camina, fíjese bien, y habla a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de las circunstancias. ¿Sí? Fíjese bien. Un ejemplo de esto, hermano, es como cuando estamos platicando entre cristianos, ¿verdad? Y uno le dice al otro, fíjate que estoy orando, ¿verdad?, para que la salud de un familiar mejore, ¿sí? Y los dos están ahí, no, sí, primeramente Dios se va a componer, ¿verdad? Y todo va a ir bien, ¿verdad? Y vamos a orar, vamos a confiar en Dios, en que va a mejorar y que se va a aliviar, ¿sí? Bueno, vuelven a platicar, ¿verdad?, estas personas, y una le dice a la otra, fíjate que la salud de mi familiar ha desmejorado, o sea, empeoró, ¿sí? Y entonces la otra le contesta, le dice, ¿verdad? Le dice, bueno, es que mira, pues que sea lo que Dios quiera, claro,
Sabemos que Dios se mueve en la esfera de su propia voluntad, amén. Pero a veces en las palabras, fíjese bien, en el ejemplo que le doy de esta persona que dice, bueno, es que vamos a ver cómo siguen las cosas, ¿verdad? Que la voluntad de Dios, fíjese bien, a veces rebajamos nuestra fe a las circunstancias como se están dando. No sé si me estoy explicando. Eso ya no es fe. Cuando yo rebajo, fíjese bien, mi confianza en Dios a lo que estoy viendo con mis ojos, a las evidencias de lo que estoy viendo, entonces ya no es fe. ¿Me explico? Otra cosa es aceptar la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Él tiene control, hermano, si una persona sana o no, si una persona vive, hermano, o deba de partir. La soberanía de Dios, fíjese bien, es algo que como creyentes, y es algo que aún en el mover de los dones espirituales debemos, hermano, de aceptar y de fluir con Dios en esa misma área, en ese mismo sentido de la soberanía de Dios. Lo que menciono aquí, hermano, es de que muchas veces, fíjese, decimos palabras muy bonitas, llenas de fe, pero cuando vemos los resultados, la fe la rebajamos al plano de las circunstancias. Y decimos, bueno, pues vamos a ver cómo van saliendo las cosas. Bueno, pues vamos a ver de aquí a unos días a ver cómo suceden las cosas. Le digo algo, esa ya no es la correcta aplicación de la fe. Sino que ahí por lo que estamos viendo, las circunstancias que se están moviendo, solamente damos afirmaciones de ello mismo, de lo que vemos, de lo que está pasando. Escúcheme, la fe como tal es aquella que se mantiene intacta aún de ver las evidencias que las circunstancias pudieran presentar. Póngame atención. Aun cuando las evidencias indiquen algo contrario a lo que estábamos pidiendo, quien tiene fe, escuche, se mantiene creyendo que Dios va a obrar y que las circunstancias, las evidencias que están dando las circunstancias, no desaniman a esa persona que tiene fe. No la desaniman y es capaz de creer que puede ser hecho. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios, vamos a seguir. Fíjese bien, el ambiente de la fe es la palabra de Dios. Esto es muy importante y lo comenzamos a explicar, ¿verdad? Pero esto es muy importante, hermano, el que debamos de conocer la voluntad de Dios, ¿sí? El conocer la voluntad del Padre, fíjese bien, nos da la base correcta para operar por medio de la fe. En otras palabras, escuche lo que le voy a decir. Quien tiene fe conoce, fíjese bien, cómo opera nuestro Padre Celestial. ¿Sí me escuchó bien? Se lo voy a volver a repetir. Quien tiene fe, fíjese bien, el don de fe, conoce la voluntad de nuestro Padre Celestial, conoce la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que la conoce? No es, hermano, que sea omnisciente, no estoy diciendo eso, sino que por el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia, conoce cómo es Dios, conoce cómo se mueve Dios, cómo opera Dios. Y quien tiene fe, con ese conocimiento fundado en Dios, sabe que lo que pida por medio de la fe puede convertirse en realidad porque conoce cómo es Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Yo espero, hermano, que lo estemos entendiendo. Fíjese bien, menciono aquí también, hermano, que Dios, fíjese bien, no hará algo que vaya en contra de sí mismo. ¿Sí? Es por eso, hermano, que desde el punto anterior, mire, fíjese, desde dijimos que la fe camina y habla a la luz de la palabra de Dios y no a la de las circunstancias. ¿Sí? Quien tiene fe conoce la palabra de Dios y sabe que Dios no va a hacer algo que vaya en contra de sí mismo. Amén. Por ello, hermano, escuche esto. En ocasiones, ¿verdad? Pudiéramos ver a una persona muy temeraria pedir algo que, fíjese bien, se puede llegar incluso hasta salir del orden bíblico.
Se puede llegar a salir, fíjese bien, de lo establecido por la palabra de Dios. Contésteme esta pregunta. ¿Cree que Dios vaya a contestar eso? Pues no. ¿Por qué, hermano? Porque el origen, la fuente de la fe es Dios. Y Él no va a hacer algo que vaya en contra de sí mismo. Y aunque una persona diga tener mucha fe, fíjese bien, no va a lograr manipular a Dios para que haga algo que la persona está diciendo. Ello es un error terrible. Pero sabe que hay mucha gente, hermano, que comete ese error. Y cometiendo ese error lastima mucho a otros, los manipula, los hace creer cosas, hermano, que honestamente Dios, escuche, no va a hacer. Que Dios no va, hermano, a hacer, así de simple. ¿Sí? Es por eso, hermano, que necesitamos, escúchelo, para movernos en los dones espirituales, necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque ningún don espiritual va a ir en contra de la naturaleza de Dios, ni de quién es Dios, ni mucho menos un don de fe. Amén. Fíjese bien, al final mencionamos que debemos poner la palabra en acción. El conocimiento que tenemos de la palabra nos debe de motivar, hermano, a accionar, no a estar pasivos. Nos debe de llevar a actuar. Lo que conocemos, llevarlo al terreno práctico. Es lo que hemos venido explicando, hermano, casi desde el principio. El conocimiento no es malo, siempre que se lleve al terreno de la vida práctica. Amén. Gloria al Señor. Déjeme continuar, hermano, y ya nos estamos acercando, ¿verdad?, a la conclusión, pero sobre todo a la definición de lo que es el don de fe. Amén. Fíjese bien, esto significa creer lo que sabemos de parte de Dios y movernos en favor de ello. ¿Sí? ¿Cuánto conocimiento usted tiene de Dios? ¿Cuánto conoce usted la Escritura, la Biblia? ¿Sabe por qué en ocasiones nos sentimos incapaces o nos sentimos así de pequeñitos ante los problemas? Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. El don de fe o el movernos en fe significa caminar y hablar conforme a la palabra de Dios. Amén. Fíjese, la fe actúa sobre lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Esta es una base, hermano, muy cierta, en el sentido también de lo que acabamos de explicar, de que Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. ¿Sí? Al contrario, la fe va a obrar, fíjese bien, sobre todo lo que Dios, hermano, ha dicho. Si Dios no ha dicho algo, entonces aquello, por mucho que se tenga fe en eso, Dios no va a obrar. ¿Sí? Ahora entiende el por qué, hermano, a veces le pedimos a Dios cosas y no recibimos la respuesta. ¿Por qué? A veces decimos, es que no le pedimos a Dios lo correcto, puede ser. Pero también puede ser por esto. Porque en un terreno, en una área en la que Dios, hermano, no se puede mover, ¿sí? O Él no se mueve en esa área simplemente, no ha dicho, no ha dado su palabra en esa área, hermano, en ese terreno, fíjese bien, la fe no va a poder producir, por mucho que se pida algo, no va a producir aquello. ¿Por qué? Porque es como ir en contra, fíjese bien, de la naturaleza misma de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, fíjese bien, la fe es el producto de la palabra de Dios revelada por su Espíritu. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es el resultado de la palabra de Dios revelada por su Espíritu. ¿Sí? Miren, en otras palabras, quien verdaderamente tiene conocimiento de la palabra de Dios puede ser una persona que tenga mucha fe o incluso el don de fe. ¿Sí? Que conociendo cómo Dios se mueve, pide algo y se hace. ¿Sí? Recuerda el pasaje que leímos al principio. ¿Sí? El pasaje, hermano, que Cristo nos dice, ¿verdad? Que si creyéramos en nuestro corazón, no dudando, le dijéramos a este monte, levántate y échate en el mar, dice, todo lo que pidieres creyendo de corazón, dice,
sucederá. ¿Sí? Aún las cosas más imposibles para nosotros son posibles para Dios. Y por medio de la fe es que llegan a esa realidad. Pero es necesario que acrecentemos nuestro conocimiento de Él, para que nuestra fe nos alcance, escuche, para todas las situaciones y las circunstancias de la vida. Amén. Fíjese bien, vamos a continuar. Hay varios tipos de fe, ¿sí? Por mencionarle algunas, fíjese bien, está la fe vacilante, ¿sí? Está la fe fuerte, la fe débil, la fe temporal, ¿sí? La fe no fingida, ¿sí? Y aquí están los pasajes bíblicos, ¿verdad? Que yo le invito a que con calma, usted, hermano, viendo esta enseñanza, esta transmisión, nuevamente le pueda poner en pausa y pueda buscar los pasajes bíblicos en su Biblia para que pueda usted darse cuenta de cómo la Biblia nos muestra diferentes, fíjese bien, facetas, por así decirlo, de la fe. Fíjese bien, la fe débil, ¿sí? Pues una fe debilucha, una fe, hermano, endeble, ¿sí? Una fe, hermano, que se puede quebrar porque está débil. La fe no fingida, ¿verdad? Como Pablo se lo dice a Timoteo en relación a su familia, ¿sí? Una fe, fíjese bien, bien fundamentada, hermano, hermana, en el poder, hermano, verdaderamente de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Permítame rápidamente, hermano, hermana. Ahí está ya. Ya se me estaba descargando aquí la computadora, hermano, con la que estamos haciendo la transmisión, pero ahí está. Entonces yo le invito, hermano, hermana, que busque estas citas con calma. Amén. Pero hay más, mire. Tenemos lo que la Biblia llama una fe grande, ¿sí? Una fe sin fluctuación. Una fe, fíjese bien, poca. Hombres de poca fe, ¿verdad? Cuando Cristo les dice ahí en el Evangelio de Mateo, una fe creciente, ¿sí? Una fe, fíjese bien, como un grano de mostaza, ¿verdad? Ese pequeño grano de mostaza, pequeñito, fíjese bien, que Cristo dice que si tuviéramos fe, aún como ese grano de mostaza, le diríamos a ese monte, desarráigate y plántate en el mar, y lo haría, ¿verdad? Fíjese bien, tenemos la fe también como parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice ahí en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, ¿verdad? Entonces, la fe también, hermano, fíjese bien, es una parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. Y fíjese bien, por último tenemos la fe como un don espiritual del Espíritu Santo. Amén, que es este de aquí. Un don del Espíritu, o sea, la fe como un don espiritual, que es la que tenemos ahí donde dice que a otro fe por el mismo Espíritu, en 1 Corintios capítulo 12 y verso 9. Ahora, fíjese bien, le quiero mostrar rápidamente 3 formas de fe que nos muestra la Biblia, que nos muestra la palabra de Dios. La primera, fíjese bien, es la fe como un producto natural o la fe natural. ¿Cuál es esta? Bueno, pues esta es una fe, fíjese bien, es una confianza natural en las cosas materiales. ¿Sí? ¿Cómo vemos representada esta? Mire, es como por ejemplo la fe que usted tiene que cuando llega la quincena, que cuando llega el día de pago, a usted le van a depositar su salario, su sueldo. Es una fe natural, porque usted sabe que en respuesta a su trabajo, usted va a recibir una retribución, una recompensa. La fe natural es aquella que cuando hacemos algo, recibimos un resultado de eso, ¿verdad? En términos más prácticos, es como si a toda acción le corresponde una reacción. Esa es la fe, hermanos, natural, ¿sí? Y de esa, hermanos, nos habla la palabra de Dios, ¿sí? Fíjese bien, tenemos la fe también como fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Como lo que decíamos hace un momento. La fe que es parte, hermano, del fruto del Espíritu de Dios. Fíjese, esta se refiere a la fe del que ha nacido de nuevo
y que ha aprendido a confiar completamente en la bondad de Dios. Le voy a decir una cosa. ¿Quiénes tenemos esta fe? Mire, la otra, la fe natural. ¿Quiénes tienen esta fe natural? Hermano, esta fe natural la tienen prácticamente todos los seres humanos. Todos los seres humanos prácticamente la tenemos, ¿sí? Vemos una nube oscura y decimos, va a llover. Es una fe natural. A toda acción, una reacción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es, hermano, esperar a que llegue el depósito, ¿verdad? Cuando usted dice, trabajé mi quincena, ¿sí? Pero esta, fíjese bien, la fe como fruto del Espíritu, solamente la manifiestan aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Esta fe, hermano, es superior a la natural, porque esta ya involucra un plano espiritual, un plano que trasciende, hermano, lo material y que nos lleva a una confianza más grande en Dios. Y ya no solamente en que sé que me van a pagar porque trabajé, sino que sé que me van a pagar, sí porque trabajé, pero porque Dios es bueno, porque Dios es mi Padre, porque Él me da la fuerza y la salud para que yo pueda trabajar. ¿Me explico? Entonces, es por eso, hermano, que fíjese bien, el que ha nacido de nuevo, por medio de esta fe, aprende a confiar en Dios, en que tanto algo bueno como algo malo que pueda pasar en su vida, le lleva a confiar completamente en Dios. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? ¿Verdad? Un pasaje también muy conocido. Dice que, y a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cómo dice? Les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, esta, hermano, está en usted y en mí. En todos los cristianos, independientemente si tuviéramos el don de fe o no, esta fe, como parte del fruto del Espíritu, la tenemos usted y yo, la tenemos todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y es la que nos lleva a interpretar lo malo aún como algo bueno. Amén. Es la que nos lleva a trascender el plano material. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir, mire, fíjese bien, la tercera fe, ¿sí?, que nos muestra la palabra, fíjese bien, es la fe como un don. Y es la que precisamente estamos tratando de explicar y vamos a llegar a una definición ya después de esto. Mire, observe. Esta fe como don es una impartición espiritual que Dios da y que se extiende más allá del plano material. La fe como don se basa en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Lo que hemos venido explicando, ¿sí? La fe como don es algo particular. Es una habilidad espiritual que Dios le da a alguien. Amén. Trasciende lo material completamente. Pero se mueve, quien tiene el don de fe, escuche, se mueve dentro de la esfera del conocimiento de la palabra de Dios. Porque conoce a Dios, sabe cómo obra Dios. Y sabe la persona que tiene fe para que Dios pueda actuar en lo que esté pidiendo. Porque conoce a Dios a través de su palabra. Ahora sí, por último, hemos llegado, hermano, a lo que es la definición del don de fe. Y aquí se la quiero compartir. La definición nos dice, hermano, que es la habilidad espiritual dada por Dios para creer que Él hará aún lo imposible por medio de su palabra. ¿Sí? Qué tremendo, hermano. Mire, en la Biblia tenemos casos, incluso en los que el sol se detuvo, por ejemplo, ¿sí? Y se detuvo con un propósito específico, de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, acabara con sus enemigos, ahí en el libro de Josué, ¿sí? Acabara con sus enemigos y que estos no escaparan, ¿sí? Josué ora, ¿verdad? Le pide a Dios que le permita acabar con sus enemigos, ¿sí? Le pide específicamente que detenga el sol y el sol se detiene, ¿sí? Es decir, hermano, la tierra, fíjese bien, ¿sí?, tuvo más tiempo de luz
por causa de la respuesta a la fe de la oración que este siervo de Dios hizo, ¿sí? Y uno se quedaría, hermano, con la boca abierta de decir, wow, ¿verdad? O sea, qué sorprendente escena, hermano. Bueno, yo le quiero decir esto. Quien tiene el don de fe sabe que Dios puede hacer hasta lo imposible porque sabe que así es Dios. ¿Y cómo sabe que así es Dios? Porque lo conoce a través de su palabra, de la palabra de Dios. Amén. Por tanto, si usted conoce una persona que dice tener el don de fe, tiene que conocer la Escritura, tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer, fíjese bien, al Señor, tiene que conocer al Padre Celestial, tiene que tener un conocimiento profundo, hermano, de la voluntad, de la soberanía de Dios, para que se atreva, hermano, a pedirle a Dios, fíjese bien, cosas que para otros son literalmente imposibles de realizar. ¿Estamos entendiendo? Esto nos lleva, hermano, al punto en el que Dios no va a hacer algo que ni está escrito y que ni, fíjese bien, que ni va a ir en contra de su propia naturaleza. ¿Sí? El don de fe opera en la esfera de la voluntad, de la soberanía y, escuchen, y también de la palabra de Dios. Pueden ser cosas, fíjese bien, sorprendentes, cosas imposibles, cosas increíbles, las que una persona con un don de fe pueda pedir, pero sabe que Dios lo puede hacer porque lo conoce a través de su esfera, que es la voluntad de Él y que es la palabra, el conocimiento que tiene de Él. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano. ¿Verdad? Este don, hermano, es precioso. Mire, una fe, hermano, se requiere, escuche esto, se requiere una fe que levante al pueblo de Dios en medio de la opresión del enemigo. Se requiere, hermano, el don de fe que rompa el poder de la enfermedad. Amén. Se requiere el don de fe, hermano, para que destruya las ataduras del desánimo y de la derrota. Hermano, iglesias frías, iglesias muertas, iglesias que están, hermano, en desánimo, pastores, gente, la congregación que está en la derrota, que está en la enfermedad, hermano, que está, fíjese bien, siendo pisoteada por el acecho del enemigo, por el ataque del enemigo. Hermano, hermana, se requiere el don de fe para que cambie la esfera espiritual, para que cambie el ambiente espiritual, hermano, y sea precisamente a través de confiar en la voluntad de Dios y a través de confiar en lo que Dios ha dicho, que el don de fe, hermano, levante al pueblo de Dios. Fíjese, acá decimos que una fe, hermano, que supla lo que falte en medio de la necesidad. Hermano, prácticamente para todo necesitamos fe. Fíjese bien, una fe que pueda abrir las puertas de la cárcel. Recuerda a Pedro que estuvo encarcelado ahí en el libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 5, y que un ángel, hermano, lo saca, y como cuando llegan, hermano, hasta una puerta de hierro, aún la puerta de hierro, hermano, se abrió delante de Pedro. Hay muchos cristianos que viven oprimidos, que viven encarcelados, emocional, espiritualmente. Mucho creyente, escuche, que vive, hermano, en fracaso, en depresión, en esquizofrenia, que vive, hermano, en neurosis, que vive, hermano, en situaciones tan duras y tan extremas, que es necesario que aquellos que poseen o que tienen un don de fe se hagan manifiestos para que lleven precisamente a la libertad a aquellos que se encuentran en ese tipo de cárceles. Amén. Fíjese bien, una fe que nos haga vivir en victoria. Hermano, todo esto que estoy mencionando es lo que produce una persona con el don de fe. ¿Se acuerda por qué le dije al principio que íbamos a terminar diciéndole, Señor, dame el don de fe?
Porque mire, hermano, tal vez usted necesita vida, usted necesita ánimo. La iglesia necesita, hermano, contagiarse de esa gratitud, de ese amor, de esa pasión por el servicio al Señor. Pero solamente lo vamos a lograr, fíjese bien, cuando por medio de la fe entendamos lo que Dios quiere que hagamos. Y que Dios levante a personas con este don para que nos lleven adelante, para que nos muestren la manera, hermano, de levantarnos, de dejar la opresión, de dejar el fracaso, de dejar la tristeza, de dejar la cárcel, de dejar, hermano, aún que en lo material, fíjese bien, el enemigo nos esté pisoteando, sino que por medio de la fe crezcamos y vayamos adelante confiando, hermano, en el Señor, sabiendo que Él lo puede hacer porque le conocemos por medio de su palabra y que es, hermano, su voluntad que Él lo vaya a hacer. ¿Estamos entendiendo? Mire, el pasaje que tenemos aquí al final de Hebreos, hermano, es un pasaje que nos habla, ¿verdad? Es lo que se conoce, hermano, como la antología de la fe, ¿verdad? O como esa preciosa reunión de experiencias que nos relacionan, hermano, con la fe. Fíjese bien, en el versículo 32 al 35 nos dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hermano, se lo vuelvo a repetir, prácticamente todos tenemos fe. La fe la necesitamos prácticamente para todo, pero aquellos que tienen el don de fe saben cómo es Dios, saben cómo es su voluntad, conocen la palabra de Dios y saben que en cualquier cosa que puedan pedir, por imposible que parezca, entrando en la voluntad de Dios y en lo dicho por Dios, aquello puede ser una realidad. Personas con el don de fe es necesario que se manifiesten en la iglesia. Son muy necesarios para que contagien de ánimo, de vida a la iglesia y vayamos juntos a cumplir con los propósitos de Dios. Así que ¿no le gustaría pedirle este don al Señor? ¿Cuánto tiempo ha vivido, hermano, pisoteado por el enemigo? ¿Cuánto tiempo ha vivido en derrota, en fracaso, en enfermedad? ¿Cuánto tiempo, hermano, ha vivido, fíjese bien, en abandono? Que se ha sentido, hermano, ya inútil, que se ha sentido ya olvidado, que se ha sentido ya, hermano, que no tiene valor para nada ni para nadie. Acerquémonos a Dios y dejemos, hermano, que el Espíritu de Dios, a través de un don como este, levante al pueblo de Dios en victoria como debe de ser. Amén. Quienes tienen este don, escúchenlo, pueden vivir cosas fuertes, terribles, pero nunca van a perder su fe en el Señor. Al contrario, como lo dijimos, lo vuelvo a decir, en todo eso terrible que viven, lo único que encuentran es seguir confiando en el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, un tiempo, hermano, especial, un tiempo hermoso en el que, hermano, hoy nos dedicamos a estudiar, fíjese bien, el don de fe, comenzando hoy con los dones de poder. Yo le invito a que comparta este link por Facebook o por YouTube y que se extienda, hermano, con la intención de poner, fíjese bien, en funcionamiento nuestros dones espirituales. Estamos viviendo el último tiempo, pero ello no significa, hermano, que ya dejemos, hermano, las cosas a la deriva. Significa que con más ahínco, que con mayor, hermano, pasión, debemos de funcionar en los dones que Dios nos ha dado.
Amén. Así que yo le invito, hermano, a que oremos juntos. Cierre sus ojos y ore conmigo. No se vaya, por favor. Oremos juntos. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno, eres maravilloso. Señor, y realmente queremos tener no solamente fe, sino que nos gustaría tener este don, Señor. Este don para levantar al pueblo de Dios hacia la victoria. Equiparlo, prepararlo, fortalecerlo, llenarlo de vida, llenarlo de tu presencia. E ir, Señor, en pos de cumplir con tus planes. Señor, cuánta fe nos falta. Somos hombres de poca fe. Dudamos, nuestra fe es débil. Muchas de las veces nuestra fe, Señor, se ha deteriorado tanto que nos hemos, Padre, rendido. Hoy te pedimos, Señor, que renueves nuestras fuerzas, que nuestra fe, Señor, sea renovada. Mi Dios, que nos levantemos y aún más. Danos, mi Señor, este don. Manifiesta este don en tus hijos o en tus hijas, en la iglesia, y que sea por medio, Señor, de la unidad, del amor, del compañerismo, que podamos, Señor, llegar al cumplimiento, Señor, de las responsabilidades que nos has dado. Y por qué no, Señor, a través del uso de un don como es este. Te damos a ti las gracias, Señor, por este tiempo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, mi Señor, por siempre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te decimos, aquí estamos, Cordero de Dios. Aquí está nuestra vida, Señor, úsala para tus planes y para tus propósitos. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre tuyo, quien es el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano, hermana, gloria al Señor. ¿Verdad? Nos gozamos en esta noche por todo esto, hermano, que el Señor nos permite hacer. Amén. Y bueno, mire, antes de terminar, ¿verdad? Le quiero invitar el día sábado a la reunión de oración. No se lo pierda, el culto de oración a las 7. Recuerde que los sábados es a las 7 de la tarde. Amén. El domingo a las 11 de la mañana. Vea las transmisiones. El día de mañana, viernes, no hay transmisión. Es el único día, hermano, que no hay transmisión. Pero vea las transmisiones. Tome en cuenta, hermano, el curso de los martes. Es un curso, hermano, muy, pero muy importante. Amén. Yo le invito a que vea el curso de los lunes, martes, que vea la predicación de ayer miércoles, hermano, de Juan, que se llamó el nuevo mandamiento, y repase la de los dones espirituales como la de hoy. Amén. Bueno, pues vamos a ser despedidos. Quiero enviar un saludo muy grande. Fíjese bien a nuestro hermano Nergel, ¿verdad? Lagunas, allí en Villa Hidalgo, ¿verdad? Y a su esposa, la hermana Lucrecia, y a toda su familia. Les amamos en el amor del Señor. Hasta el día de hoy continuamos orando por ustedes. El Señor ha hecho un milagro grande en su vida, hermano. Y desde aquí, fíjese bien, le enviamos un afectuoso abrazo y un saludo lleno de amor, dándole gracias a Dios por su vida, porque el Señor ha hecho un milagro grande en su vida. Amén. Así que reciba, hermana Lucrecia, hermano Nergel Lagunas, esta preciosa familia, un abrazo, un saludo lleno de amor. Estamos para servirles y que Dios los siga bendiciendo y que puedan seguir al tanto de todas las transmisiones, de todo el alimento espiritual de la palabra de Dios. Amén. Asimismo, un saludo también a toda la iglesia de San Ignacio. Hermanos de San Ignacio, ánimo, no nos rindamos, perseveremos, vayamos creciendo y vayamos hacia adelante. Vamos a servir a Dios, vamos a seguir trabajando en esta comunidad de San Ignacio para que más personas sean alcanzadas. Amén. Pero requerimos el apoyo de todos ustedes. Amén. Que el Señor bendiga a la iglesia también en el Estado de México, ¿verdad? En la casa de la hermana Esther, del hermano Eduardo Javier, ¿verdad? En la casa de mis sobrinos también, César, ¿verdad? Claudia y David. Sigan adelante, muchachos, predicando,
¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Amén. En Coatepec, Veracruz, hermano Luis Antonio, ánimo, hermano, échale ganas, el Señor es bueno, está con ustedes y sigan adelante con la obra. En Oaxaca también, en Yucatán también, en Estados Unidos también, a nuestros hermanos, que el Señor me los bendiga mucho, a Enrique, a Blanca, a Julia, a Alfredo, a Ariel y Marta, que el Señor me los bendiga, fortalézcanse, afírmense en el Señor y vayamos adelante a dar testimonio de Él. Amén. En Nayarit también, en Nuevo Vallarta, el Señor me bendiga, a Abel y a Caro, ¿verdad? Les amamos también, estamos con ustedes y sigan adelante, muchachos. Bien, hermanos servidores, el domingo es día de entregar la tarea, la de 2 de Samuel. Les pido que sin falta todos la lleven, ¿verdad? Para estarla revisando ahí en la iglesia. Que el Señor me los bendiga, hermano. Vamos a tener fe, vamos adelante, vamos a seguir adelante. Dios es bueno. No le haga caso a lo que diga la televisión, los mensajes. No le haga caso a lo que diga este mundo. Confíe en Dios. ¿Lo escuchó? Confíe en Dios. Quien tiene el don de fe, mire, aún por encima del diagnóstico de un médico, conociendo el corazón de Dios, sabe que Dios puede obrar en lo que pida. Por eso lo leímos, que si dijéramos a este monte, desarráigate y échate al mar, plántate en el mar, lo hará. Es un ejemplo de que las cosas imposibles para nosotros son posibles para Dios. Amén. Así que ánimo, iglesia, ánimo, échale ganas, hermano, hermana. Bien contentos, es jueves hoy, terminamos, mañana descansamos y seguimos el sábado a las 7 de la tarde. Amén. Que el Señor lo bendiga mucho, le amamos en el amor del Señor. Reciba un fuerte abrazo, ¿verdad? A toda la familia hermosa en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Pasen una excelente noche. Hasta el sábado.